Economía, esclavitud y población. Ensayo de interpretación histórica del Santo Domingo español en el siglo XVIII. Continuación. Poblamientos. Este capítulo se ocupa de la población de origen canario en la colonia dominicana durante el siglo XVIII. El interés de tomar en cuenta este sector de la población blanca, diferenciado del resto de colonos blancos, reside en que los primeros, al llegar a la isla, vienen destinados a una función específicamente distinta que el resto de los colonos, la de reocupar parte del territorio despoblado a fin de impedir con esas poblaciones el avance de los ocupantes franceses hacia la parte oriental. Junto a esos fines iniciales se perseguía igualmente que los nuevos inmigrantes contribuyeran a levantar la colonia del atraso económico en que se encontraba. Fin este último que no logra conseguirse, pues los canarios quedaron dentro de las líneas generales de la economía de subsistencia, comprobándose que un espacio colonial no llega a desarrollar su economía sin la participación de otros elementos ligados a la dependencia metropolitana. Aparte del haber cumplido un papel repoblador, aquellos canarios vinieron a constituir tanto un grupo de pequeños propietarios como uno de los más fuertes núcleos de mano de obra libre. Guarda gran interés observar a través de este capítulo la utilización del excedente en la fundación de aquellos pueblos que sí pueden ser considerados como indirectamente productivos para la colonia en general y a largo plazo respecto de los intereses ganaderos del siglo XVIII, constituyó un verdadero derroche de excedente, sin ninguna contribución al desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad atera. Para la mejor comprensión de la política de repoblamiento que motivó la traída masiva de los canarios, se ha dedicado las primeras páginas a representar nítidamente la situación del país respecto a los problemas fronterizos de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, pasando más adelante a ver la instalación de dichos inmigrantes y su repercusión sobre la sociedad dominicana en general. Es bueno recordar que esa política de repoblamiento no fue una idea olvidada por el devenir histórico dominicano después del siglo XVIII, sino que siempre ha sido utilizada para enfrentar el problema del resguardo fronterizo. Así se ve retomada por José Ramón Abad en el año 1888 bajo el nombre de colonias militares, que fue prácticamente lo que se hizo con los canarios. Las colonias militares consistían en repartir tierras en la zona fronteriza a grupos de militares con sus familias para que una vez allí instalados fomentar cultivos agrícolas, repartiendo los beneficios de las cosechas entre los productores, quienes recibirían de esta forma una parte de su sueldo por los servicios militares prestados. Ambas situaciones, siglo XVIII y XIX, reflejan el peso de la
economía natural sobre la sociedad dominicana, tanto en la época colonial como después de ella, obligándose a restablecer como forma de pago los productos de la tierra. Se ha demostrado que los fugitivos de la parte francesa, refugiados en Santo Domingo, si bien contribuyeron a aumentar la población negra, su peso numérico no llega a ejercer un efecto dinámico y principal en la economía colonial. Los inmigrantes canarios también llegaron proporcionalmente en gran número, pero tampoco logran ejercer un efecto transformador a corto plazo dentro de las relaciones de producción. Una causa inicial de esa limitada influencia para producir cambios residió en que ellos vinieron a constituir una colonización de población, donde cada familia recibía el dinero, la tierra y los instrumentos necesarios para su propia subsistencia. Por tanto, ellos no eran incorporados a una agricultura de economía de plantación donde se cultiva un producto principal exportable, al igual que la mano de obra esclava de otros países antillanos. La presencia de los canarios allí no cambiaba en nada las relaciones sociales imperantes en la colonia. Ellos entraban sin ninguna dificultad a la estructura ocupacional existente y sin modificarla. Todo esto fue determinado desde sus inicios por las causas que motivaron la llegada de los canarios, la necesidad de las autoridades españolas de contener la expansión territorial francesa hacia la parte española de la isla como única forma de mantener esa posesión caribeña. En cierta medida se puede hablar de un proceso de reocupación territorial, pues la zona que desde las últimas décadas del siglo XVIII pueden considerarse como fronteriza había sido prácticamente abandonada por las famosas devastaciones de 1605. Aunque muchos de los argumentos favorables a la inmigración hablan de la contribución que podían aportar los canarios desde el punto de vista económico, queda claro que el proceso migratorio hacia la colonia no es motivado por la atracción que podía ejercer el florecimiento económico de la colonia o por una necesidad de expandir el área de cultivo, como en otras circunstancias podría atribuirse al crecimiento de las fuerzas productivas. Indudablemente que ese abandono del territorio occidental facilitó la instalación francesa en la isla de Santo Domingo, de manera que un contén fronterizo se imponía, sobre todo a partir de 1697, fecha del Tratado de Ryswick. Como este tratado no precisaba categóricamente los límites, ello fue objeto de interpretaciones antojadizas por ambas partes y por lo tanto de interminables conflictos fronterizos. Más adelante, después de la coronación de Felipe V como rey de España, las estrechas relaciones entre las dos metrópolis interesadas en la isla repercutían favorablemente sobre la última, contribuyendo a la instalación definitiva de los franceses, como lo prueba además la Real Cédula del 25 de mayo de 1701, ordenando las buenas relaciones entre las dos colonias.
Y así os mando que dejéis entrar a los puertos de vuestro gobierno sin réplica ni embarazo las referidas escuadras y convoyes de guerra que llevaren, recibiendo a los cabos de las demás bajales o cualquiera de ellos que arribase a esos puertos, tratándolos con buena atención y buena correspondencia y haciéndoles aquel buen pasaje y acogida que si fuesen nativos de España. Debía asimismo permitir el paso por territorio español a toda tropa francesa que se enviase para dar auxilio a los de Occidente si eran atacados de los ingleses, y en cuanto a la defensa propia de la ciudad, si llegase el caso de hacer prevenciones de guerra y necesitase ingenieros franceses, los pidiera, y si para defender la isla tenía necesidad de soldados franceses, los admitiese como si fueran españoles, debiendo unos y otros mantenerse en la más cordial amistad. Esa época de cordial amistad fue aprovechada muy bien por los soldados franceses, quienes ya en 1711 habían pasado los límites del río Rebuc y en 1731 lograron extender la frontera hasta el río Pedernales, uno de los últimos puntos limítrofes al decir de Peñavalle, pues son esos puntos los que sirven de tratado sobre límites de 1777, y aunque los problemas fronterizos con el vecino país siguen en la actualidad, aquellos límites han sido más o menos los mismos hasta hoy. La gran amistad hispano-francesa descartaba, al menos en las primeras décadas del siglo XVIII, la posibilidad de poder resolver el problema de las tierras fronterizas en términos de guerra, aparte de que los españoles no contaban con una milicia capaz de enfrentar las francesas. Los primeros contaban con un reducido batallón en las dos principales ciudades, Santiago y Santo Domingo, y del resto se trataba de soldados no profesionales. De ahí que tomaran tanto tiempo la idea de que la mejor forma para resolver el problema fuera poblando las ciudades más cercanas a la frontera, aparte de fundar otros nuevos poblados donde jugaron los canarios el principal papel. En realidad, los primeros canarios llegados al país no fueron esos del siglo XVIII, sino que desde 1558 se presentaron esporádicamente colonos procedentes del archipiélago canario. Pero es a partir de 1682 cuando se inicia la política de repoblación a que se hizo referencia más arriba. Allí, si todavía el mayor esfuerzo no se hace por los territorios fronterizos, sino por la protección de la ciudad capital, interesados por aquella fecha en defender la colonia de los piratas caribeños, más que en la instalación progresiva de los franceses en la parte occidental. En 1863, el procurador de Santo Domingo, don Antonio de Obraneja, en una exposición al rey sobre los problemas de la isla y el resto de las posesiones españolas en el Caribe, expresaba la necesidad de disponer los medios necesarios para resistir a las invasiones que continuamente hacen los piratas, siendo para ese procurador una medida de gran interés el envío de familias canarias que, asentadas en la ciudad capital,
contribuyan a su defensa. Oraneja, en su informe, presenta la situación de la colonia con gran dramatismo, haciendo énfasis sobre la urgencia de socorros demandados. Consideraba que el azote de los piratas sobre la isla contribuía a empobrecer más de lo que estaba el país y aumentaba el peligro que cualquier enemigo entre y se apodere de la isla. Respondiendo la corona a la alarmante situación presentada, llega al puerto de Santa Cruz de Tenerife el capitán Ignacio Pérez Caro, quien será más tarde gobernador de la colonia, con el objeto de conducir 108 familias y 3 personas que llegaron a Santo Domingo el 7 de diciembre de 1684. En total sumaron unas 543 personas, acompañadas además de otro tipo de carga, 200 rejas de arado, 200 picos y 200 asadores para estos canarios, y para el presidio 76 quintales de pólvora y 152 quintales de cuerda, 100 quintales de plomo. Con esos primeros canarios se tuvo la idea de asentarlos dentro de la ciudad intramuros, cosa que ellos no aceptaron, alegando que allí no podían obtener las tierras que se les habían prometido a cada familia, logrando instalarse al norte de la muralla de la capital y fundando el pueblo de San Carlos de Tenerife. Decisión esta última tomada en contra de las autoridades, quienes deseaban fundamentalmente reforzar la población de la ciudad y no la creación de un nuevo pueblo. La suerte no favoreció a los sancarleños, como se puede ver en el siguiente párrafo, informando sobre las enfermedades y las viruelas que padecieron dichas familias, que resultó dejar la habitación del pueblo de San Carlos y meterse sus vecinos en la capital, unos al hospital y otras a las casas donde primero habían estado alojados, y que murieron 126 personas de todos sexos y edades, y los que habían sobrevivido vivían de la caridad pública, pidiendo limosna, aunque más adelante se reconstituyó el dicho pueblo, reconvirtiéndose en uno de los principales centros de abastecimiento para la capital. Aunque esa inmigración produjo efectos dentro de la economía dominicana, no pueden considerarse como inmediatamente positivos, pues sobre todo en los primeros años las familias fueron dependientes de las autoridades coloniales, y cuando lograron dedicarse directamente a la producción, no se pasó de una contribución a la manutención de la capital. Es decir, los nuevos canarios pasaron a integrar la estructura de la mano de obra sin alterarla. No pasaron de ser pequeños cultivadores. Más adelante, cuando se decide renovar el envío de otras familias a Santo Domingo, los graves problemas enfrentados por los fundadores de San Carlos habían creado una mala fama habían creado una mala atmósfera en el archipiélago canario, resistiéndose muchas familias a embarcarse con dirección a Santo Domingo, requiriéndose para vencer tal obstáculo un gran esfuerzo de parte de la corona. De todos modos, los envíos de familias fueron interrumpidos por un periodo de 3 décadas, pues no se tiene noticia de la llegada de otro barco después que el capitán don Ignacio Pérez Caro trajera
las primeras familias en 1684 hasta el año 1729, en que el navío Nuestra Señora de las Angustias trae un total de 100 personas, y al año siguiente el navío Santísima Trinidad arriba al puerto de Santo Domingo con 30 familias. Al igual que las de 1684, las nuevas familias fueron repartidas entre los vecinos de la capital, quienes se habían comprometido a recibirlas en sus casas. Pero también los nuevos encontraron resistencia para ser incorporados a la capital, donde los habitantes pobladores pedían al cabildo de la ciudad instalarlos en los solares despoblados. Frente a los obstáculos encontrados, el cabildo propuso a las nuevas familias ocupar unas tierras a 8 leguas de la capital, no aceptando los canarios ninguna de las proposiciones. Al mes siguiente pasaron al carril, 3 leguas a media de la capital, paraje con 2 leguas de circuito. Les agradó y pidieron aquella tierra el 1 de julio de 1728. Pero en ese punto se dice que el presidente no dio providencia alguna. Es decir, que el segundo grupo encontró tantos problemas como los primeros. Se llegaba incluso a acusarlos de ser sujetos dados a la embriaguez y a la ociosidad, y rehuyen del trabajo y que debieron dedicarse al que debieron dedicarse ya en alguna forma. Pero eso tenía sus motivaciones, pues don Luis Colombo de Vargas, procurador mayor del Cabildo, en carta del 19 de octubre de 1725, explica 2 o 3 días en casa de algún vecino. Explica que cuando una familia pasaba 2 o 3 días en casa de algún vecino, si no la echaban, actuaban de modo que la familia decidiera marcharse. Decía, además, que siempre no se cumplía con la obligación de dar a cada familia 25 pesos por persona y una caballería de tierra por familia, de modo que la actitud de los canarios no era más que una reacción frente a la forma en que eran recibidos. Aquella situación giraba en círculo vicioso, pues al mismo tiempo las autoridades se quejaban de no poder cumplir las obligaciones contratadas con las familias por encontrar con un presupuesto muy reducido. Y es así como, para salvar su responsabilidad, la audiencia resuelve que las familias deben sustentarse con su propio trabajo, poniendo como excusa lo siguiente: para que no envicien sus miembros más de lo que están en la embriaguez y el juego. Estos inconvenientes traerán las mismas consecuencias que en el año 1684 la importación de familias decae y no se renueva hasta el año 1735, en que tímidamente llegan 6 familias, y en 1736 ya con mayor decisión unas 40 de ellas, recobrándose la constancia de los envíos detenidos en ese último año. En el 1741, cuando se tomaron una serie de medidas anunciadas por la Real Cédula de Buen Retiro del 1 de diciembre de 1741. Entre las disposiciones presentadas por la dicha cédula se encontraban las siguientes: a cada inmigrante se les diera un doblón de a 4 escudos de plata,
a cada familia 2 azadas, 2 hachas y una barra de hierro. Y cada 50 familias se les proporcionaban 200 libras de hierro y 50 de acero para construir machetes y otros objetos necesarios. Además, se les repartían las tierras para solares y peonías, juntamente con semillas y ganado de vientre. Esto daba mayor seguridad a los viajantes, ya que por lo menos cada quien al salir llevaba consigo una mínima cantidad de dinero para desenvolverse los primeros días después de su llegada a la colonia de Santo Domingo. Para dar mayor seguridad a las ofertas, se pidió al virrey de la Nueva España aumentar el situado anual de la colonia española de Santo Domingo a 16,000 pesos para ser utilizados en la manutención de las familias. Tampoco faltaron los pedidos al rey para que no interrumpiera el envío de las familias como única forma de preservar el territorio y hacer próspera la colonia. Y en efecto, las familias a partir de esa época llegaron muy regularmente cada año. Ello coincidía naturalmente con la decisión terminante de fundar los pueblos fronterizos. Para tener una idea de la frecuencia del número de familias llegadas cada año, se presenta a continuación un cuadro que resume esos datos. Pero antes, una advertencia para hacer más completo nuestro cuadro. Se ha querido insertar en él los nombres de los buques y los gastos por cada navío aportados por la obra de Morales Padrón. Este autor, al sumar el total de las personas llegadas a Santo Domingo, presenta ciertas diferencias con la suma presentada en este estudio, que por ser tan reducida no se ha tomado en consideración, pues los cálculos serán siempre aproximados, porque las familias se les consideraba compuestas de 5 personas cada una, lo cual no siempre fue absoluto. Resumen de las familias procedentes del archipiélago canario llegadas a Santo Domingo entre 1864 y 1764. Se detallará más adelante. Aparte de los gastos de la salida de cada familia y los fletes por cada navío al salir de las Canarias, se agregaban 2 pagos hechos en Santo Domingo una vez llegadas allí. El estimado hecho en la colonia por cada 50 familias ascendía a unos 16,156 pesos y 2 reales de plata, lo que ya era una suma elevada en relación a la situación de la colonia, económicamente no muy cómoda. A pesar de lo elevado que resultaba ese estimado en los hechos, siempre se pasaba de esa suma, tal como puede constatarse leyendo la relación de cargos y datas presentadas por los años comprendidos entre 1742 y 1753. Cifras todas esas que muestran una vez más que la política de repoblamiento se hacía a costa de sacrificar la economía colonial, absorbiendo de ese modo la política de población una gran parte de excedente económico. Por tanto, convertíase en barrera para el crecimiento económico de la colonia. Finalmente, fueron los elevados costos de esa política de repoblamiento los que frenaban la importación de las familias canarias.
en el año 1764. Aparte de que a partir de esa fecha y un poco antes se encuentran repetidas quejas de las irregularidades con que llega el situado a la colonia. Fundación de los poblados. Los pueblos allí fundados fueron los siguientes: Montecristi, comenzada en 1758 con unas 2,000 personas. Puerto Plata, iniciada en 1736. El poblado de Dajabón, iniciado en 1740 y terminado en 1743. San Rafael de Angostura y San Miguel de Atalaya. Antes se habían fundado la villa de Neiva y la villa de San Juan. En la parte este de la colonia llegaron a fundarse los pueblos más con población principalmente canaria, siempre con el criterio de la defensa de la colonia. Se trata de Samaná y Sabana de la Mar, fundadas en 1747 y 1760. Se han encontrado muchas cifras dispersas sobre los gastos para la fundación de esos pueblos, pero a manera de ejemplo, se presenta aquí solamente algunas de las cifras erogadas en la construcción de Montecristi. Fundación de Montecristi. Consignaciones enviadas desde México para sostener las familias canarias. Se enviaban con el situado ordinario por agregación al mismo. La inmigración canaria se inscribe dentro del periodo de mayor progreso para el comercio de la colonia, debido a las relaciones mantenidas con sus vecinos franceses, por lo que se puede decir que esos últimos fueron para Santo Domingo al mismo tiempo generadores de bienestar económico, al menos para ciertas clases, y motivo de inquietud desde el punto de vista militar. Más se desarrollaba la colonia francesa, mayor cantidad de territorio precisaba, por tanto, más problemas con sus vecinos, quienes limitaban físicamente sus posibilidades de expansión territorial. Esta gran contradicción trajo como consecuencia el que una gran parte de los beneficiarios retirados del comercio ganadero fueran invertidos en la fundación de los pueblos fronterizos, como se acaba de ver, pues aunque las familias venían preparadas para trabajos agrícolas, los primeros meses estaban a cargo de las autoridades, quienes al mismo tiempo debían hacer grandes gestos transportándolas a sus pueblos de destino y luego en las edificaciones de dichos pueblos. De modo que cada familia en principio constituía una carga para el Estado hasta que estuviera en condiciones de producir, y muy lejos de haber constituido una base para el progreso económico logrado por la colonia en el siglo XVIII, esta población no fue imprescindible para ese logro, pues, como se ha explicado, la ganadería practicada allí no necesitaba de una gran cantidad de mano de obra, aparte de que ésta estuvo constituida principalmente por negros y mulatos, libres y esclavos, donde sí quedaron incorporados los canarios fue en la agricultura de subsistencia, reforzando los aspectos naturales de la economía dominicana. Los hatos estaban generalmente en manos del sector social más elevado, entre los cuales había una gran cantidad de funcionarios y civiles militares, de manera que la inmigración se benefició del comercio ganadero y contribuyó a él solamente en la medida en que la fundación de nuevos poblados garantizaba la manutención de los territorios españoles antes despoblados.
No obedecía pues la función de los pueblos a la sola necesidad económica del sistema atero, quien por sí mismo podía pasarse sin los canarios y seguir reproduciéndose. Respecto a la fundación de los pueblos, se puede hablar de imposición colonial, pues era un dispositivo ordenado por los intereses de la metrópoli en su propio beneficio frente a las posibilidades de poder ser posesión isleña, vista la enorme pujanza de los franceses. Si no se presentaron mayores problemas entre esa imposición metropolitana y la situación social de la colonia, se debió básicamente a la flexibilidad de las relaciones sociales allí imperantes, junto a la frontera de apropiación, particularmente condicionada por la oferta ilimitada de tierras que permitía el asentamiento de los inmigrantes, además de que la estructura ocupacional permitía el desarrollo de un sector de pequeños propietarios sin provocar un enfrentamiento con la gran propiedad, llegando más bien los primeros a complementar el sistema prevaleciente. Al hacer nuevamente la comparación con una colonia de plantación respecto a la contradicción entre la pequeña y la gran propiedad, caso en el cual existe una abierta incompatibilidad entre esos dos tipos de propiedades, tanto al nivel de la ocupación del suelo como el tipo de relaciones de trabajo generadas en ambas, una con el trabajo libre y la otra el trabajo esclavo. No se acepta el trabajo libre más que para las funciones de administración y gobierno, quedando toda la producción garantizada por los cultivos y los productos necesarios para su funcionamiento, tanto manufacturados como muchas veces los alimentos para los mismos esclavos no producidos allí son importados desde otros países. A diferencia del ejemplo de la plantación en la sociedad atera, los productos independientes pudieron permanecer dentro de ella sin interrumpir su funcionamiento. Se ha dicho que los nuevos pobladores no pudieron cambiar a corto plazo la estructura por la producción ni las relaciones sociales en Santo Domingo, no siendo igual a largo plazo, a lo cual se referiría de inmediato. Pero antes es necesario precisar que entre los factores que impidieron a los canarios ejercer ese tipo de efectos aparecen en primer lugar la falta en ellos de capitales propios que les permitieran dedicar su esfuerzo productivo a una actividad económica independiente desde los primeros momentos de su llegada a la isla. Dentro del mismo orden estaba el hecho de que al llegar al país pasaban a ocupar los últimos estamentos de la sociedad entre los hombres libres, conservando los ateros como clase social representante de los intereses metropolitanos la mayor preeminencia en todos los sentidos. Algunas causas que permiten el desarrollo de la economía tabaquera. Desde inicios de siglo el tabaco se comercializa en la colonia, pero toma un carácter oficial sobre todo a partir del año 1764, negociándose con los barcos encargados de traer el situado desde España y Caracas, hasta que en 1771 se autoriza su exportación en gran escala hacia Sevilla. En esa fecha se consigue una exportación de 724 quintales y una arroba, logrando a partir de esa fecha un progresivo aumento.
En el año 1773 se alcanzó la cifra de 13.989 arrobas y para el siguiente año se planteaba la necesidad de comprar algunos esclavos para los trabajos más rústicos de la siembra, comprados a las colonias vecinas. En el año 1775, el resumen de los gastos remitidos desde México para la compra de tabacos ascendió a 2.400.000 reales de plata. Ese acelerado ritmo de crecimiento de la economía tabaquera le fue convirtiendo en el principal renglón de exportación, sobre todo después que los hechos violentos de la Revolución Haitiana dejaron sin su mercado principal a la sociedad atera en el año 1789. Esta rápida visión sobre la evolución del comercio tabaquero ha sido principalmente para fijar la atención en el papel jugado allí por la pequeña propiedad que, como en Cuba, fue factor principal para el impulso del tabaco. Dos razones intrínsecas a la técnica para cultivar el tabaco generaron en el país la difusión de la hoja, la poca cantidad de tierra en que podían instalarse la plantación productiva para un propietario, además del cuidado que requería tal cultivo. Esta última alejaba de allí el trabajo esclavo como factor básico para la mano de obra. En otro orden, pero siempre enlazada a las dos primeras, fue el poco capital inicial para su instalación. El poco monto del capital inicial viene de que no son necesarias las importaciones masivas de esclavos y maquinarias, como en el caso de la caña de azúcar, razón por la cual este último cultivo solo pudo llevarse a cabo con la decisión de capitales externos. A diferencia de plantaciones de otro tipo, en el tabaco el dueño toma parte activa dentro del proceso de producción. Si aparece mano de obra esclava, es solo para intervenir en los trabajos de mayor rusticidad. Y respecto a las maquinarias, bien lo ha dicho Fernando de Ortiz, todas las operaciones del tabaco se realizan sin maquinaria, solo con el complejo aparato del cuerpo humano que es el ingenio tabaquero. No se pretende hacer el contrapunto de la sociedad atera y el tabaco. El interés es mostrar de qué manera se desarrollaba el tabaco mientras se imponen el trabajo libre y la pequeña propiedad, aunque dentro de cierto sector y no como alternativa para toda la sociedad. Con esto no se está afirmando que ese sector lograra independencia de acción frente a la metrópoli, pues la producción tabaquera fue monopolizada a nivel del comercio hacia el exterior por fuertes mecanismos sobre el productor directo, como fue la medida, por ejemplo, de embarcar el tabaco por los puertos señalados por las autoridades, igualmente a nivel de préstamos y compras anticipadas, es decir, no logran un equilibrio autónomo. Utilización y distribución del excedente. La situación económica de la sociedad atera a finales del siglo es una muestra de los efectos restrictivos de la dependencia colonial y dentro de ello del mal uso del excedente, pues los ateros, por el tipo de relaciones de trabajo y su técnica de producción, podían mantenerse sin necesidad de reinvertir grandes sumas de capital en el aparato productivo. Pero eso constituyó a su vez una debilidad estructural, pues como la única acumulación hecha por ellos era un capital natural,
tierra y ganado, ello les impidió reorganizar la producción en todo sentido. Cuando se presentó la situación tan crítica como fue la pérdida de su principal mercado, Saint-Domingue, y cuando era imposible continuar reproduciendo la sociedad sobre las mismas bases. Se puede decir que los ateros, se puede decir de los ateros que ellos no habían contribuido eficazmente al desarrollo de las fuerzas productivas, o al menos, si no puede afirmarse absolutamente, fue tan limitado y lento que aún a largo plazo se hacía difícilmente perceptible, no incluyendo ningún tipo de innovaciones técnicas. Tampoco es posible afirmar que en esa localidad se lograra el paso de transformar masivamente su producto excedente en capital igual que lo anterior. Si aparecen algunas excepciones, fueron de tan poca trascendencia que eran fácilmente arropadas por la acumulación extensiva y las inverosímiles inversiones improductivas. Súbitamente no podían los ateros convertirse en tabaqueros, apareciendo como razones para ello que los trabajadores del hato, por el tipo de relación social que habían desarrollado frente a su amo, no serían los más apropiados para trabajar en las sementeras de tabaco. Al mismo tiempo que el atero no podía reducir el prestigio social que hasta entonces había conservado como propietario de algunos esclavos y una gran cantidad de tierras y reses. Sobre ese cambio de actividad para los ateros debe tenerse en consideración que ello no solamente implicaba la dicha actividad en sí para el atero tabaquero, pues esos dos últimos términos llevaban en sí una forma de vida, una psicología propia, forma de explotación distinta, etc. Por ello que a lo largo de ese trabajo se ha utilizado el calificativo de Juan Bosch, sociedad atera, como algo que encierra ese particular estilo de vida. En páginas anteriores se pudo ver cómo la cantidad de excedente económico que podía asegurarse el dinero era mínima en la colonia española debido a los mecanismos de extracción introducidos por España y Francia, esta última a través de Saint-Domingue y a nivel del sistema monetario, lo cual de por sí impedía y limitaba la utilización de aquellos capitales. El comercio ganadero con la parte francesa reveló para la parte española, al igual que más tarde el tabaco con España, un aumento del excedente económico en el sentido más propio de la palabra, es decir, esa porción del producto agregado no absorbida por el consumo de los productores directos de la sociedad y por la reposición ordinaria de sus medios de producción. Aún dentro de la óptica de Barán y precisando más el concepto, se puede decir con dicho autor que en el país se obtuvo el excedente económico real y no el excedente económico potencial. De este modo, si la forma de extracción del trabajo excedente no termina en el país las relaciones sociales predominantes, el uso y destino del excedente económico se pone frente a una economía colonial dependiente, sin autodeterminación para aprovechar los frutos de la producción económica en beneficio de su propio desarrollo. Para concluir estas líneas sobre la distribución social del excedente, se precisará cada uno de los sectores incorporados a esa distribución.
En primer lugar se colocan las clases dominantes, tanto de España como de Francia, a asientos principales de los mecanismos de dominación. Debajo de esos primeros aparecen los representantes directos de las metrópolis, dueños de hatos y estancias, quienes a pesar de poseer estos bienes, tenían a su cargo las funciones de administración colonial. Funciones esas últimas financiadas en parte por la corona mediante el situado. El marcado carácter natural de la economía dominicana contribuyó a que la categoría de los comerciantes internos no pudiera desarrollarse plenamente, tomando mayor importancia entre ellos aquellos ligados a las actividades de importación y exportación. El oficio de comerciante en los países coloniales debe ser tomado en consideración precisamente para que no sea sobreestimada su importancia como posibles agentes de cambio social, pues muchas veces en la República Dominicana representantes de la historiografía científica han considerado ese sector social como embrión de la burguesía nacional, lo cual implica necesariamente haber jugado un papel transformador al interior de la sociedad colonial. En ese trabajo se plantea, además de no haber constituido dicho embrión, tampoco tuvieron la oportunidad de desarrollarse como la clase social aparte, pues la principal actividad comercial ligada al comercio externo era realizada por los mismos ateros. No había intermediario entre ellos y los compradores que llegaban a la isla o los que se encontraban al otro lado de la frontera. Realizándose el comercio de tal forma, no se sabe por qué pretender hacer ese bimorfismo entre ateros y comerciantes. Los ateros obtenían su condición social no por la práctica de vender reses o cueros, sino como propietarios de los hatos. Por tanto, no es posible hablar de comerciantes en tanto ese grupo con características propias. No deja de tener en consideración la existencia de pequeños bodegueros existentes de siempre en la colonia. Veas el censo de Osorio. Pero ellos no pasaban de ser un pequeño grupo con una reducida actividad, puesto que funcionaban con mercancías venidas del exterior y, como se ha visto, dichas mercancías llegaban muy esporádicamente cuando no eran compradas por los intereses directamente en la frontera. Por otra parte, cuando se recibían las mercancías importadas, aparte de los artículos de consumo, el resto eran artículos de lujo, lo que limitaba enormemente la clientela, convirtiendo el dicho comercio en una actividad fuertemente especulativa y donde el bodeguero trataba de obtener el más alto beneficio en la venta de cada artículo, pues no se trataba de un comercio competitivo donde lo más importante es vender grandes cantidades. Otro factor que operaba como freno de la actividad comercial y por tanto al desarrollo de los comerciantes como clase era la falta de moneda sufrida por la colonia, como se muestra en este trabajo. ¿Acaso no se ha visto que al principal comercio efectuado en la frontera se hacía sobre la base de intercambio de ropa de mala calidad por la parte de los franceses contra las reses de los españoles? Es decir, que la misma organización colonial tiende a frenar las posibilidades de los comerciantes de poderse realizar como clase social.
En Santo Domingo, las palabras de Maurice Dobb guardan gran validez cuando, refiriéndose a los efectos del comercio en una sociedad no capitalista, considera que los comerciantes han jugado un papel más bien conservador que revolucionario, pues en su condición de intermediarios están más interesados en mantener las bases del modo de producción dominante, el cual les permite aumentar los beneficios, de modo que no le interesa cambiar el estado de cosas. Finalmente, no se considera a los comerciantes de aquella época como los gérmenes del capitalismo dominicano, sin que su actividad sea apoyada por otros factores. Su transformación en elementos de la clase burguesa, si se toma en el siglo XVII como punto de partida, puede ser posible solo a muy largo plazo, pues el comercio no implica necesariamente la presencia de relaciones sociales capitalistas, ya que aquel existía desde antes de aparecer este modo de producción. Para continuar con los sectores que participan en la distribución del excedente, se toma en cuenta a la Iglesia Católica, que además de ser propietaria de grandes extensiones de tierra, recibía el diezmo de la parte de sus fieles. Ninguno de esos sectores sociales dedicaba parte de sus beneficios a inversiones de tipo reproductivo, cayéndose en un verdadero derroche y contribuyendo a bloquear toda tentativa de desarrollar un proceso de acumulación de capital. Seguiremos con la cuarta parte, estructura colonial. Hasta aquí esta parte del ensayo.